Estaba parada en medio del puente, sosteniendo la carta con tanta fuerza que le temblaban los dedos. El frío viento de noviembre atravesó Seattle como una espada silenciosa, pero Clara no sintió nada más que el peso aplastante de esas palabras escritas a mano. Palabras de un hombre que nunca ha conocido. Palabras que decían, no eres quien crees que eres. Al otro lado de la calle, apoyado contra la pared de ladrillos de una cafetería cerrada, estaba Daniel. También sostenía una carta. La misma letra, la misma firma incomprensible al final, y la misma frase destructiva. La verdad de tu vida está en otra persona. Ninguno de los dos sabía que el otro existía, pero el destino, o algo que Aristóteles llamaría telo, el propósito oculto de las cosas, ya había decidido que ese encuentro se produjera, y cuando sucediera, todo lo que creían sobre sí mismos se haría añico. Clara tenía 34 años y trabajaba como bibliotecaria en una pequeña institución pública del centro de la ciudad. Su vida era predecible, organizada, casi monótona. Me desperté a las 6 de la mañana, preparé té verde, leí media hora antes de irme. Su apartamento estaba limpio, tranquilo y lleno de libros cuidadosamente apilado. A ella le gustaba el orden, de estabilidad, de la sensación de control. Pero la carta había destruido todo eso. Llegó hace 3 días, sin remitente, solo tu nombre en el frente, escrito con tinta azul, letra firme e inclinada. En el interior, una sola hoja doblada por la mitad. Y esa frase, no eres quien crees que eres. A continuación, una fecha, 12 de noviembre, a las 18 horas, y una dirección, Ponte Aurora, lado norte. Clara no supo por qué obedeció. Quizás porque, en el fondo, siempre supe que faltaba algo, que había un vacío dentro de ella que ningún libro, ninguna rutina, ninguna explicación racional podía llenar. Aristóteles decía que el alma humana busca su esencia como el agua busca el mar. Y Clara, sin saberlo, estuvo a punto de encontrar la suya. Daniel, en cambio, nunca tuvo estabilidad. A los 36 años, era músico callejero, tocaba la guitarra en esquinas concurridas, dormía en habitaciones alquiladas mes a mes, vivía de propinas y de la amabilidad ocasional de extraño. No tenía familia, no tenía raíces, no había tenido un pasado, al menos uno que quisiera recordar. Creció en albergues, pasó por 6 familias de acogida diferentes, todas las cuales lo devolvieron como si fuera mercancía defectuosa. A los 18 años decidió que no necesitaba a nadie. Esa libertad era mejor que la decepción. Pero la carta lo cambió todo. Llegó en un sobre amarillo, dejado en el banco de madera donde solía jugar, cerca del mercado público. Nadie vio quién lo dejó. Daniel la abrió sin pensar mucho. Lee la frase. Sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. La verdad sobre tu vida está en otra persona. Y abajo, la misma reunión. 12 de noviembre, 18 horas. Puente Aurora, lado norte. Daniel rió primero. Pensó que era una broma, pero algo dentro de él, algo viejo, herido, hambriento, le dijo que no era así, que era real, y que, tal vez, finalmente, descubriría por qué nunca sintió que pertenecía a ningún lugar. Ahora ambos estaban allí, separados por 200 metros de asfalto mojado, ambos mirando al puente como si fuera una puerta a otra dimensión. Ninguno de los dos sabía que el otro estaba presente, pero ambos sintieron algo extraño en el aire, una especie de reconocimiento silencioso, como si sus almas ya se hubieran tocado antes de que sus ojos se encontraran. El reloj de la torre de la iglesia, a lo lejos, dio las 6. Clara comenzó a caminar hacia el centro del puente. Daniel, por otro lado, hizo lo mismo. Caminaron lentamente, casi sin darse cuenta de que se estaban acercando. El sonido de los coches de fondo, el suave crujido de los cables de acero meciéndose con el viento, el tenue resplandor de las farolas encendiéndose una a una, iluminando la niebla que comenzaba a descender sobre el agua. Y entonces, a 10 metros de distancia, sus miradas se encontraron. Clara se detuvo, Daniel se detuvo. Ninguno de los dos dijo nada, pero algo pasó en ese momento, algo que Aristóteles describiría como anagnórisis, el momento del reconocimiento. Ese raro momento en la existencia humana donde dos verdades previamente separadas chocan y revelan una tercera verdad mayor. Clara sintió que sus piernas flaqueaban. Daniel dejó caer la carta, porque tenían los mismos ojos, la misma forma de cara, la misma marca de nacimiento en el cuello, justo debajo de la oreja izquierda. Y, de alguna manera inexplicable, ambos sabían que se enfrentaban a algo imposible. Fue Daniel quien rompió el silencio primero, con voz ronca, casi un susurro. ¿También recibiste una carta? Clara no pudo responder. Ella simplemente asintió. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no entendía. Daniel dio un paso adelante, luego otro, hasta que estuvo a solo 1 metro de ella. Él la miró con dolorosa intensidad, como si estuviera tratando de leer un idioma que nunca aprendió,
pero que de alguna manera entendía. No sé quién eres, dijo lentamente, pero siento que te conozco desde y siempre. Clara se tapó la boca con la mano. Llegó el llanto, silencioso y profundo, porque ella sentía lo mismo, como si Daniel fuera la mitad de ella que siempre faltaba, la respuesta a la pregunta que ella nunca supo hacer. Y entonces, detrás de una columna en el puente, apareció una figura, un hombre mayor, encorvado, vestido con un abrigo gris y un sombrero de fieltro oscuro. Caminaba lentamente, apoyándose en un bastón de madera. Sus ojos eran profundos, tristes, pero llevaban un peso de sabiduría que solo proviene de aquellos que han vivido con secretos durante demasiado tiempo. Se detuvo a unos pasos de ellos. «Viniste», dijo, con voz débil pero clara. No estaba seguro si vendrían. Clara y Daniel se volvieron hacia él al mismo tiempo. «¿Quién eres?», preguntó Clara, con la voz temblorosa. El anciano sonrió, pero era una sonrisa entrecortada. «Mi nombre es Tomás, y hace 34 años cometí el mayor error de mi vida». Daniel frunció el ceño. «¿Qué error?». Tomás los miró a los dos con una tristeza que parecía eterna. «Te separé». El silencio que siguió fue denso, sofocante. Clara sintió que el mundo daba vueltas. Daniel dio un paso atrás, como si lo hubieran empujado. «¿Apartado?», repitió Clara, su voz apenas audible. Tomás asintió lentamente. «Sois hermanos, mellizos. Nacieron el mismo día, en el mismo hospital, y poco después fueron entregados a diferentes familias. Para mí». Las palabras cayeron como piedras. Clara sacudió la cabeza y dio un paso atrás. «Esto no tiene sentido. Mis padres nunca me dijeron nada. Siempre dijeron que era hija única». Tomás miró hacia abajo, porque no lo sabían. Nadie lo sabía, solo yo. «¿Y tu madre?». Daniel apretó los puños. «¿Nuestra madre? ¿Dónde está ella?». Tomás respiró hondo, y cuando habló, su voz se llenó de vieja culpa. «Murió hace 3 semanas, y antes de irse, me hizo prometer que te encontraría, que diría la verdad, que corregiría el error que cometí». Clara sintió que sus piernas flaqueaban. Se sentó en el frío suelo del puente y le temblaban las manos. Daniel se quedó quieto, congelado, procesándolo todo. «¿Por qué?», preguntó con voz llorosa. «¿Por qué hiciste esto?». Tomás lo miró con ojos que ya habían llorado demasiado. «Porque pensé que te estaba protegiendo». Clara miró hacia arriba, todavía en el suelo, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Y crees que esto soluciona algo? ¿Aparecer ahora, después de 34 años, y tirarnos esto en cara?». Tomás ladeó la cabeza. «No, sé que no lo soluciona, pero mereces saber la verdad, y merecen decidir qué hacer con ello». Daniel se acercó a él, respirando con dificultad. «¿Quién era ella?». «Nuestra madre». «¿Cómo se llamaba?». Tomás levantó la vista, y por primera vez, había algo suave en ellos. Su nombre era Ana, y ella los amaba más que a nada en este mundo. Cada día de su vida fue una tortura porque se vio obligada a renunciar a ti. Clara se levantó lentamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Entonces, ¿por qué se rindió? Tomás guardó silencio durante un largo momento, y luego dijo, en voz baja, porque no tenía otra opción. Daniel miró a Clara, ella miró hacia atrás, y en ese instante, algo se formó entre ellos, un vínculo invisible, pero sólido como el acero. La ira, la confusión, el shock, todo seguía ahí, pero en el fondo había algo más profundo, algo que Aristóteles llamaría filia, el amor entre almas que se reconocen. «No sé qué hacer con esto», susurró Clara. Daniel asintió. «Yo tampoco». Tomás dio un paso adelante y extendió la mano, sosteniendo 2 sobres. «Antes de morir, Anne les escribió una carta a cada uno de ustedes. Me pidió que se lo entregara en persona. Déjame ver cómo lo lees, que sería testigo del momento en que finalmente sabrías de dónde viene». Clara tomó el sobre con manos temblorosas. Daniel hizo lo mismo. Y mientras sostenían esas últimas palabras de una madre que nunca conocieron, ambos sintieron que el mismo inmenso vacío se abría dentro de ellos, porque ahora sabían la verdad. Pero la verdad no trajo la paz, simplemente trajo más preguntas. Si esta historia toca algo en ti, suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación cambiará todo lo que habías imaginado hasta ahora. Clara abrió el sobre lentamente, como si fuera a desmoronarse entre sus dedos. Daniel hizo lo mismo, respirando profundamente antes de desplegar la carta. La letra era delicada, temblorosa en algunos lugares, como si la hubiera escrito alguien que luchase contra el tiempo. Tomás dio un paso atrás, dándoles espacio para leer en paz. La luz de las farolas empezaba a hacerse más intensa, y la niebla sobre el agua se espesaba. Clara empezó a leer en voz baja, casi sin darse cuenta. «Mi querida Clara, si estás leyendo esto, significa que Tomás cumplió su promesa. Significa que finalmente sabes la verdad. No espero que me perdones, no espero que lo entiendas, pero necesito que sepas que cada segundo de mi vida estuvo marcado por tu ausencia. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento en el que debería haber estado a tu lado, no lo estuve, y me mató uno poco más cada día». La voz de Clara se quebró, dejó de leer en voz alta, pero sus ojos continuaron escaneando las líneas. Daniel también leyó en silencio,
con los labios fruncidos y la mandíbula tensa. Thomas los miró a los dos con una expresión de profundo dolor, como si estuviera reviviendo cada momento de esa tragedia. Al cabo de unos minutos, Clara dobló la carta y la guardó en el bolsillo de su abrigo. Ya no podía mirar esas palabras. Aún no. Daniel, por otro lado, terminó de leer y miró a Thomas. Ella dice aquí que fue forzada, que alguien la amenazó. ¿Quién fue? Thomas cerró los ojos por un momento, como si reuniera coraje. Cuando los abrió, algo estaba roto en ellos. Tu padre. Clara sintió que su corazón se aceleraba. ¿Nuestro padre? ¿Quién es él? ¿Dónde está? Thomas sacudió la cabeza lentamente. Ya no está vivo. Murió hace 10 años. Pero cuando naciste, él era un hombre poderoso, rico, controlador y violento. Daniel se cruzó de brazos y apretó la mandíbula. ¿Qué hizo con ella? Thomas respiró hondo antes de responder. Él la obligó a elegir. Uno de ustedes lo aceptaría. El otro sería dado en adopción. Si ella se negaba, los mataría a ambos. Y ella. Clara se tapó la boca con la mano y contuvo un sollozo. Daniel le dio la espalda, con las manos en el pelo, tratando de procesar esto. Thomas continuó, su voz cada vez más baja. Ana te eligió, Clara. Ella eligió que te quedaras con él porque pensó que, como niña, tendrías más posibilidades de sobrevivir a su brutalidad. Pero ella no sabía que él la rechazaría de todos modos, que la entregaría a otra familia tan pronto como se diera cuenta de que ella no era el hijo que quería. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Entonces me rechazó? Me eligieron para quedarme y, sin embargo, me descartaron. Thomas asintió con los ojos llorosos, y Daniel fue llevado a un albergue ese mismo día. Anne nunca volvió a verlos a ninguno de los dos. Pasó el resto de su vida intentando encontrarlo, pero su padre había borrado todos los registros. Cambió de nombres, falsificó documentos, se aseguró de que nunca te encontraran. Daniel se volvió bruscamente, con los ojos ardiendo de ira. ¿Y tú? ¿Dónde estabas en todo esto? ¿Por qué no hiciste nada? Thomas bajó la cabeza. Yo era su abogado. Yo fui quien preparó los papeles. Yo fui quien organizó las adopciones. Obedecí porque le tenía miedo, porque él también me amenazó. Pero eso no es excusa. Debería haber hecho algo. Debería haber protegido a Anne. Te protegí. Y no lo hice. El silencio que siguió fue pesado, denso, lleno de ira y tristeza. Clara cerró los ojos, intentando contener las lágrimas. Daniel apretó los puños y su respiración se aceleró. Thomas permaneció allí, encorvado, esperando el juicio que sabía que merecía. Fue Clara quien habló primero, con voz temblorosa pero firme. Dijiste que pasó su vida tratando de encontrarnos. ¿Cómo? ¿Qué hizo ella? Thomas levantó la vista, y por primera vez, hubo un destello de algo parecido al alivio. Contrató investigadores, procesó el sistema, luchó en los tribunales. Pero su padre tenía dinero e influencia. Bloqueó todo. Solo después de su muerte, Anne logró algún progreso. Y fue entonces cuando ella vino a mí. Ella me rogó que la ayudara. Dijo que estaba enfermo, que no tenía más tiempo, que necesitaba que supieras la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Daniel dio un paso adelante, con los ojos fijos en Thomas. ¿Y esperaste hasta que ella muriera para hacer esto? Tomás negó con la cabeza. Lo intenté antes, pero ella pidió esperar. Dijo que no quería que la vieras así, destrozada por la enfermedad. Quería que lo último que alguien supiera sobre ella fuera esta carta, esta verdad. Clara se secó las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Entonces ella eligió morir sola para evitarnos esto? Tomás asintió. Ella eligió morir sola para que tú pudieras vivir sabiendo que eras amado, que nunca fueron abandonados, que todo lo que pasó fue en contra de su voluntad. Daniel se volvió de nuevo y miró el agua oscura debajo del puente. Clara se quedó quieta, asimilando cada palabra, cada revelación, cada capa de dolor que se desarrollaba ante ella. Entonces Tomás dio otro paso adelante y les tendió algo a ambos. Otro sobre, más grande, más pesado. Esto es lo que Anne te dejó. Archivos, fotos, todo lo que pudo reunir sobre vuestras vidas. Ella siguió cada paso que pudieron dar, incluso desde lejos. Ella nunca los olvidó. Clara tomó el sobre sintiendo su peso entre sus manos. Daniel dudó, pero acabó tomándolo también. Y cuando la abrieron, lo que vieron les dejó sin aliento. Fotos, decenas de ellos. Clara a los 5 años, en la guardería, sonriendo a la cámara. Daniel a los 7 años, tocando la guitarra por primera vez en una actuación del colegio. Clara en su graduación de la escuela secundaria. Daniel tocando en la calle, con el estuche de su guitarra abierto en el suelo. Cada momento importante de sus vidas estaba allí, documentado, guardado, amado. Clara cubierta. Me cubrí la cara con las manos y rompí a llorar. Daniel se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en la barandilla del puente, mirando las fotos con los ojos llorosos. Thomas se quedó allí,
presenciando el dolor que ayudó a crear. Y durante unos minutos nadie dijo nada, solo el sonido del viento y de los coches a lo lejos, hasta que Clara, todavía llorando, levantó los ojos y miró a Daniel. Ella nos amaba. Ella realmente nos amaba. Daniel asintió, incapaz de hablar. Clara se acercó y se sentó a su lado. Y por primera vez en sus vidas, los dos hermanos que nunca debieron estar separados se tocaron. Clara puso su mano sobre la de Daniel. Él le devolvió el apretón. Y en ese instante, ocurrió algo que Aristóteles llamaría reconocimiento de la esencia. El alma de cada uno encontró su otra mitad. Pero la paz duró poco, porque Tomás, aún de pie, dijo algo que volvió a cambiar todo. Hay una cosa más que necesitas saber. Clara y Daniel levantaron la vista al mismo tiempo, todavía tomados de la mano. Tomás respiró hondo. Su padre no murió por causas naturales. Daniel frunció el ceño. ¿Cómo esto? Tomás lo miró directamente. Fue asesinado, y la persona que lo mató dejó un mensaje. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué mensaje? Tomás sacó un trozo de papel doblado del bolsillo interior de su abrigo y se lo tendió. Cuando Clara lo abrió, lo leyó en voz alta, con la voz temblorosa. Justicia para Ana. Justicia para los niños que le robó. Daniel arrebató el papel de la mano de Clara y lo leyó de nuevo con los ojos muy abiertos. ¿Quién escribió esto? ¿Quién lo mató? Tomás guardó silencio durante un largo momento, y luego dijo, con voz baja y pesada, alguien que amaba a Anne tanto como ella te amaba a ti. Alguien que juró que si no podía tener justicia en vida, la tendría en la muerte. Clara se puso de pie, con el corazón acelerado. «Holmes, dime quién lo hizo». Tomás la miró con ojos cansados. «No sé. La policía nunca se enteró, pero Ana lo sabía. Y antes de morir, me dijo que esta persona todavía está ahí fuera, observando, protegiéndote desde lejos». Daniel también se puso de pie, y su respiración se aceleró. Esto no tiene sentido. Si esta persona nos protege, ¿por qué no apareció antes? ¿Por qué esperaste tanto? Tomás negó con la cabeza. No tengo esas respuestas. Solo sé lo que me dijo Anne, que nunca estuviste solo, que siempre había alguien que se preocupaba, y que, llegado el momento, esa persona se revelaría. Clara miró a Daniel. Daniel miró hacia atrás, y ambos sintieron el mismo escalofrío, porque ahora, además de descubrir que eran hermanos, que tenían una madre que los amó hasta su último aliento, que fueron separados por un hombre cruel, también supieron que había alguien en las sombras, alguien que mató por ellos, alguien que todavía estaba por aquí. Tomás dio un paso atrás. Hice lo que prometí, dije la verdad. Le entregué las cartas. Ahora, el resto depende de ti. Empezó a alejarse, cojeando sobre su bastón. Clara dio un paso adelante. Esperar. ¿A dónde vas? Tomás se detuvo, pero no se dio vuelta. Al único lugar que me queda. Paga por lo que hice. Y antes de que ninguno de los dos pudiera decir algo más, desapareció en la niebla, dejando a Clara y Daniel solos en el puente, solo con la verdad, solo con las preguntas, y solos con la certeza de que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Clara y Daniel se quedaron en el centro del puente después de que Tomás desapareció. Ninguno de los dos supo qué decir. El viento seguía soplando, ahora más frío. Daniel fue el primero en moverse. Necesitamos descubrir quién es esta persona. Clara asintió. ¿Pero cómo? Daniel se pasó la mano por la cara. Ella dejó pistas, estoy seguro. Clara pensó por un momento. Su casa. Necesitamos ir allí. Tomaron un taxi hasta un barrio antiguo. La casa era pequeña, pintada de blanco y con un jardín descuidado. Parecía abandonado. Daniel probó el mango, bloqueado. Clara señaló una ventana lateral. Daniel empujó y ella se deslizó hacia arriba. Los dos entraron. Cayeron en una habitación oscura y polvorienta. Clara encendió la linterna de su celular. Muebles cubiertos, estanterías llenas de libros, todo congelado en el tiempo. Daniel se acercó a una mesa en la esquina. Había un viejo cuaderno abierto. Clara, ven a ver esto. Daniel señaló una página llena de notas. Anne había escrito nombres, fechas y lugares. Clara leyó en voz baja. Mercy Hospital, 15 de marzo de 1989. Nacimiento, separación inmediata. Testigo presente, Margaret Foster. Clara frunció el ceño. ¿Quién es ella? Daniel pasó la página. Margaret Foster. Enfermera. Desapareció 3 semanas después del nacimiento. Clara pasó más páginas. Encontré una foto antigua. Una mujer joven de cabello oscuro sonriendo junto a Anne. Daniel continuó hojeando. En la última página, una línea escrita con letra temblorosa. Margaret nunca me abandonó. Ella está viva, y nunca permitirás que lastimen a mis hijos. Clara sintió un escalofrío. Es ella. Margaret es la persona que nos protege. Daniel cerró el cuaderno. Entonces ella. Soy nuestro padre. Clara subió al segundo piso. Entró en la habitación de Ana. Sencillo, con una cómoda vieja. Abrió los cajones, ropa, bufandas, hasta que encontró una caja cerrada. Tomó una grapa y forzó la cerradura. Abrió la caja. En el interior, letras, decenas de ellos, todo firmado por Margaret. Clara tomó el primero. Anne,
No importa cuánto tiempo pase, nunca olvidaré lo que hizo. Déjame la justicia a mí. Tomó otro. Ann, te prometo que me ocuparé de ellos. Yo los protegeré. Daniel subió las escaleras. ¿Encontraste algo? Clara entregó las cartas. Daniel leyó. Su rostro se endureció. Ella planeó todo. Daniel guardó las cartas. Así que mostrémonos. Clara frunció el ceño. Daniel sacó su celular. Publiquemos algo. En las redes sociales. Algo que demuestre que sabemos la verdad. Clara vaciló, pero asintió. Daniel abrió la cámara. Daniel sostuvo el cuaderno. Clara sostuvo la foto. Daniel lo registró. Mi nombre es Daniel. Y esta es Clara. Somos hermanos. Fuimos separados al nacer. Nuestra madre pasó su vida tratando de encontrarnos. Y alguien garantizó justicia. Si nos estás mirando, Margaret, sabemos la verdad. Queremos conocerte. Por favor, encuéntrenos. Clara miró a la cámara. Estaremos en el puente Aurora. Mañana al mediodía. Daniel colgó. ¿Crees que ella aparecerá? Clara respiró hondo. Ella no tiene otra opción. Daniel publicó el vídeo. Los dos salieron de la casa, y mientras caminaban, ninguno notó la figura en la sombra, una mujer de pelo gris, observando. Margaret Foster había esperado 34 años, y ahora estaba a punto de revelarlo todo. La mañana siguiente llegó pesada, gris. Clara no podía dormir. Pasó la noche mirando la fotografía de Ann y Margaret. Daniel tampoco durmió. Caminó por las calles, tratando de calmar la tormenta. A las 11:30, los dos se encontraron en la entrada del puente Aurora. Se miraron en silencio. Luego comenzaron a caminar juntos hacia el centro del puente. Mediodía. El reloj dio 12 veces. Clara y Daniel se detuvieron y esperaron. Pasó 1 minuto, luego 2, luego 5. Daniel miró a su alrededor. Ella no vendrá. Clara negó con la cabeza. Ir. Y entonces apareció una figura. Caminando lentamente, apoyándose en un bastón, llegó una mujer de cabello gris. Clara sintió que su corazón se aceleraba. Es ella. Cuando llegó Margaret, se detuvo. Miró a Clara, luego a Daniel. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eres muy parecida a ella. Clara dio un paso adelante. ¿Eres Margarita? Margarita asintió. Daniel se cruzó de brazos. ¿Mataste a nuestro padre? Margaret no apartó la mirada. Delicado. Y lo volvería a hacer. Clara sintió un escalofrío. ¿Por qué? Margarita respiró hondo. Porque destruyó a Ann. Porque él te arrancó de ella. Clara negó con la cabeza. ¿Cómo puedes decir que nos protegiste? Margaret sacó un sobre de su bolso. Se lo entregó a Clara. Eso es todo lo que he reunido. Fotos. Momentos que presencié. Clara la abrió. En el interior, decenas de fotografías. Clara en el jardín de infante. Daniel jugando en la calle. Clara cerró el sobre llorando. ¿Pero por qué? Margaret los miró a ambos. Porque Ann era mi mejor amiga. Y porque prometí que te cuidaría. Daniel le dio la espalda. Esto es una locura. Margarita se quedó allí. Sé lo que hice, pero no me arrepiento. Clara se secó las lágrimas. ¿Qué quieres ahora? Margarita la miró. Nada. Solo quería que supieras la verdad. El silencio era denso. Y entonces algo cambió. Ellos entendieron. Margaret no era una villana. Clara dio un paso adelante y abrazó a Margaret. Margarita correspondió. Y empezó a llorar. Daniel se acercó. Gracias. Margarita levantó la vista. Tuve que hacerlo. Y entonces empezaron a sonar las sirenas. Margarita levantó la cabeza. Alguien debe haberme reconocido. Clara tomó el brazo de Margaret. No te pueden arrestar. Margaret puso su mano sobre la de Clara. Todo está bien. Hice lo que tenía que hacer. Las sirenas se hicieron más fuertes. Aparecieron coches de policía. Margaret los miró a ambos. Cuídense unos a otros. Y luego empezó a caminar hacia la policía. Gritó Clara. ¡Margarita! ¡No! Pero Margarita no se detuvo. La policía la rodeó. Le pusieron esposas. Margaret se limitó a mirar hacia atrás y sonrió. Clara y Daniel se quedaron quietos, mirando. Cuando los autos desaparecieron, Clara se desplomó en el suelo. Daniel se sentó a un lado y le pasó el brazo por los hombros. Se quedaron allí, abrazándose, y por primera vez lo entendieron. Lo que surge cuando dos verdades internas se encuentran en el momento adecuado no es solo el reconocimiento, es redención, es curativo. Y allí, en aquel puente, Clara y Daniel ya no eran dos desconocidos, eran hermanos, unidos por el dolor, unidos por la verdad. Pasaron 3 meses, sus vidas cambiaron. Clara permaneció en la biblioteca, pero ahora reinaba una cierta ligereza. Daniel todavía jugaba en las calles, pero ahora tenía un lugar, un pequeño apartamento que alquilaron juntos. Hablaban todos los días, cenaron juntos, compartieron historias, y poco a poco aprendieron a ser hermanos. Pero había una sombra. Margarita estaba en prisión, a la espera de juicio. Clara y Daniel fueron a visitarla. Margaret sonrió cuando los vio. El juicio tuvo lugar una fría mañana. La sala del tribunal estaba llena. Clara y Daniel estaban en la primera fila. Margaret fue acompañada al interior. Llevaba un traje gris. Cuando sus ojos se encontraron con los de ellos,
Ella sonrió. El fiscal presentó el caso. Robert Hale, encontrado muerto hace 10 años, mostró evidencia, letras, archivos. Todo apuntaba a Margaret, y ella no lo negó. Cuando llegó su hora, se levantó. Maté a Robert Hale, no lo negaré, pero antes de juzgarme, sepa quién era. Y luego lo contó todo, sobre Anna, sobre los gemelos, sobre la separación, sobre los años de sufrimiento. Margaret habló de cómo Anne intentó recuperar a sus hijos, cómo murió sin siquiera abrazarlos. Hice lo que el sistema no hizo. No espero perdón, pero espero que lo entiendas. El tribunal guardó silencio. Entonces Clara se levantó. Necesito hablar. El juez asintió. Clara caminó hacia el centro. Mi nombre es Clara, y yo soy uno de los niños que Margaret protegió. Descubrí que tenía un hermano, que mi madre me amaba, y esa Margaret nos protegió. Margaret no es una asesina, ella es una guardiana. Daniel se puso de pie. Crecí sin una familia, y luego descubrí que alguien siempre me había protegido. El jurado se retiró. 3 horas después regresaron. ¿Cuál es el veredicto? Declaramos culpable al acusado, pero recomendamos indulgencia. El juez miró a Margaret. Margaret Foster, eres culpable, pero la condeno a 5 años, con libertad después de 2 años. Margarita asintió. Los guardias permitieron un abrazo. Vivir, ser feliz, gritó Clara. Esperaremos. Daniel asintió. Tendrás una familia. Margarita sonrió. Ya lo tengo. Han pasado 2 años. Clara fue ascendida. Daniel formó una banda, y todos los meses visitaban a Margaret, hasta que llegó el día. Margarita fue liberada. Clara y Daniel estaban esperando. Cuando Margaret se fue, huyeron. La abrazaron. La llevaron al apartamento. Mostraron la habitación preparada. Margarita miró a su alrededor. ¿Hiciste esto por mí? Clara asintió. Eres parte de nuestra familia. Semanas después, los 3 fueron al puente Aurora. Clara sostuvo la urna con las cenizas de Anna. Daniel sostuvo la guitarra. Margaret sostuvo las cartas. Y luego esparcieron las cenizas en el agua. Clara habló. Gracias, mamá, por no rendirse nunca. Daniel habló. Gracias por amarnos. Margarita habló. Gracias por darme un propósito. Y cuando las cenizas se alejaron flotando, lo entendieron. Lo que florece cuando 2 verdades se encuentran en el momento adecuado no es solo el reconocimiento, es la prueba de que todavía hay amor. Y ese amor florece en forma de familia. Aristóteles decía que la esencia se revela en sus acciones. Y lo demostraron. Demostraron que la esencia no está en la sangre. Depende de usted elegir. Y allí, en ese puente, 3 almas que estaban separadas por el odio, fueron unidas por el amor y florecieron. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, compártelo con alguien que necesite escucharlo, porque historias como esta nos recuerdan que siempre hay un puente, siempre hay una fecha, siempre existe la posibilidad de prosperar.